what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away, as you fade away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien, que estén excelentes. Y bueno, vamos a darle aquí la actualización del mercado con respecto a la salida del dato del Producto Interno Bruto, un dato que esperábamos con ansia y que bueno, siempre que hay un dato de este tipo, sea con respecto al IPC, sea con respecto a el Producto Interno Bruto, un dato de empleo, el mercado se mueve, genera volatilidades, ¿ok? Entonces, bueno, estamos aquí viendo esto en pantalla. Vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí en pantalla. Estamos viendo Bitcoin en el gráfico de 1 hora. Pero antes de ver Bitcoin, vámonos al SP500. Porque aquí es donde viene la cosa. Donde viene todo este caos, ¿ok? Muy bien, veamos. Tenemos el SP500 en este momento cayendo en gráficos de 1 hora. Y vuelve a testear la zona de los 5.724. Y en este momento todavía con riesgo de seguir manteniendo caídas en lo que queda de la mañana, ¿ok? Ahora, cuando vamos al gráfico de 4 horas, vemos que todavía estamos en una posición de tratar de mantener un rango. El nivel del SP500 que hay que estar monitoreando son los 5.600, que es el mínimo anterior, 5.650 aproximadamente. Mientras todavía estemos por encima de los 5.669, 5.600, mantenemos la estructura de rango. ¿Okay? Mantenemos la estructura de rango para continuar su movimiento alcista. En gráfico diario todavía mantenemos el patrón alcista. ¿Qué pasa? Que cuando hay este tipo de datos importantes, el mercado siempre se mueve y se mueve fuerte en una dirección o en otra dirección. ¿Por qué razón? Porque hay muchos bots que están programados para reaccionar a la noticia, ¿ok? Ahora bien, ¿qué noticia tenemos aquí? Obviamente que el Producto Interno Bruto muestra una contracción en el último trimestre de el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Teníamos una estimación de 3, veníamos con un incremento a 3,1%, había una estimación de 2,3% en la caída, pero salió un poquito mejor de lo esperado, salió a 2,4%. Ahora, ¿esta contracción era esperada? Por supuesto que sí. ¿Por qué era esperada? Porque dentro del Producto Interno Bruto solamente
con la reducción de los gastos que están llevando desde el punto de vista de gubernamental, o sea, de la disminución del gasto público, ya automáticamente venía una contracción. Por lo tanto, no es algo que no se esperaba, se esperaba. Y de hecho, muchos grandes los han descontado. Sin embargo, como todo en la vida, tenemos volatilidades y obviamente aquí había mucha gente apalancadita. ¿Okay? Fíjense que vamos a ver si me sale aquí. Está el otro mapa. Bueno, vamos a buscar aquí el de liquidación, el mapa de liquidaciones. Y fíjense que aquí tendríamos mucha gente apalancadita a 50 y a 100x, bastante cerquita en este caso en el Bitcoin, ¿ok? Por lo tanto, ese movimiento estaba cantadito para retroceder. Yo me mantengo al alza y de hecho estoy en rojo, pero no he cerrado y no pienso cerrar. Se lo voy a mostrar por aquí. Estoy en rojito. Miren, aquí está. Y tengo 3 posiciones, DOT, Kava y Bitcoin, y estoy en este momento en rojo. Sin embargo, quiero mostrarles en este momento el gráfico de Bitcoin para que veamos lo siguiente. Vámonos al gráfico de 30 minutos. Vean, aquí está la primera caída de Bitcoin. Voy a usar este otro para verlo con más calma. ¿Dónde volvió a llegar el precio? A la zona 86.000, 85.700 que dejamos ayer. Fíjense el volumen que está entrando en este momento y qué tipo de vela se me está formando. Absorción. Cada vez que hay un dato de este tipo, nosotros podemos estar observando volatilidad. Simplemente hay que dejarle espacio y aprovechar esa oportunidad, esa caída, porque si mi patrón superior es alcista, ahí yo me meto. ¿Ok? Ahora bien, esto no quiere decir que una garantía que me voy to the moon, no, simplemente que yo mantengo mi perspectiva. ¿Ok? Entonces llegamos a testear por la parte baja y aquí en este momento en gráfico de 30 minutos se está recuperando. Si yo me voy a gráfico de 15 minutos, borro todo eso, puedo observar que claramente me está generando una vela envolvente. Hay la caída con volumen y la siguiente vela me está envolviendo la anterior. Todavía falta, no ha cerrado. Vamos a esperar que se cierre y salga la otra. Pero de 85.800 ya recuperamos la zona de los 86.000. Ahora bien, me voy para el libro de órdenes. En el caso de futuros, observemos. Hay una resistencia importante, 86.900. Pero vean que claramente el soporte de los 85 sigue estando bastante fuerte. ¿Okay? Bastante fuerte. Entonces, todavía me mantengo. Obviamente, si ya termina de caer y me saca, bueno, ya es otra historia. Pero todavía me mantengo. Voy a ir al gráfico, voy a acumular un poquito a 50, voy a buscar por la parte de arriba. Veamos que se ve un poquito más claro aquí. Como la demanda por la parte de los 85.000 sigue siendo superior a la oferta. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 95.000 en futuros. ¿Okay? En futuro. En spot la cosa no está tan bonita. Sin embargo, todavía mantenemos este rebote. La misma zona de acumulación 85.700, 85.400 y con un soporte importante en 85.200. Y el target estaremos buscando el primero que dejamos ayer, 88.900, 88.900, 89.000. Esa es la zona para buscar luego del movimiento de volatilidad. Fíjense que volvemos aquí al gráfico de Bitcoin y vean cómo después de la absorción la siguiente velita que se está generando es pérdida. Hay que tener paciencia, dejar que la volatilidad haga su trabajo, haga su movimiento, pero esto es un patrón que se puede conocer bastante bien y que en este momento podemos estar buscando ese rebote al alza, ¿okay? Y oportunidades en algunas áreas. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Cómo están? Por aquí dice 6-7 personas. Digan, hola, ¿están asustados? ¿Por qué están asustados? ¿No me ven en cámara? Bueno, no salí en cámara ahorita porque
ando recién llegado, no ando así como que dice arregladito para salir en cámara. Pero bueno, el movimiento está interesante, el Producto Interno Bruto salió un poquito mejor de lo esperado dentro de la caída. Ahora bien, como yo les dije, ¿esto es bueno o esto es malo? En el corto plazo es malo, y por eso es la caída que estamos viendo en las bolsas, en el CP500 y en las criptomonedas. Pero en el mediano plazo simplemente es bueno, porque la Reserva Federal tiene que bajar los tipos de interés. Y si entrada para long, ¿en cuánto sería? Ya. La entrada sería ya, pero obviamente usando un stop loss. Recuerden que nadie es adivino, pero ahí ya sería ya. Y el stop loss por debajo, yo diría por debajo del 85.300, 85.200. Hay que darle espacio porque estamos dentro de los niveles de volatilidad. ¿Ok? Un stop loss, mire, debajo de los 85.300 tendríamos que colocar el stop loss. Pero la entrada sería ya. ¿Ok? En DOT, si no han entrado en DOT, ahí la entrada es ya. Ok, también. ¿Qué más tengo por aquí? Litecoin. La entradita no está tan bonita, tan más bonita en DOT en este momento. Pero también. Prácticamente todas las entradas es ya. Pero usando un stop loss, no volviéndose loquito. Ok. Teniendo paciencia. Porque obviamente estamos aprovechando rebotes. Miren, BNB no cayó tanto y en este momento está buscando subir. El problema de BNB es que el target está bastante cerca, pero ahí donde está pudiésemos entrar 634, buscar 648. Vamos a ver que hay otra que podamos ver aquí, que tenga otra entradita ya. Bueno, Rose todavía no tanto. AVA tampoco. AVAX sí. AVAX ayer la dejamos una posible entrada en gráfico de 1 hora. Subió un poquito, volvió a caer. Esa se puede entrar ahorita también. Ok. De la que hemos visto ahorita me ha gustado más Bitcoin y DOT. Tiene un patrón bonito aquí en gráfico de 30 minutos. Ahora no nos confiemos. Sale, velita verde, tiene ganancia, tómela y busque otra. ¿Ok? Y busque otra opción. Con respecto a las altcoins. Oro, vamos a ver oro. El oro podrá seguir subiendo. Yo creo que sí. Y de hecho, fíjense que hizo el patrón de caída. Y esto nos está dando un patrón de vuelta en gráfico de 30 minutos. En gráfico de 4 horas. Esto sigue siendo alcista. Mire, salió completico. No había visto el oro ayer. Retroceso a la media de 50 para seguir subiendo. La probabilidad de que el oro siga subiendo es bastante grande. Vamos a buscarle a través de la extensión de Fibonacci. Lo que pasa es que, claro, ya cuando el movimiento está alcista, entrar en futuros, hay que tener en cuenta que siempre hay retrocesos. En este momento el oro llegó al target importante de 0.61 de Fibonacci. El siguiente target va a ser 3.200 aproximadamente. Ahora, no va a ser una sola vela verde. Él va a subir, velitas rojas. O sea, si le van a meter a futuros esto, tengan presente que van a salir velitas rojas. Pero el objetivo va a ser los 3.240. Ahora, si usted está en un ETF, en alguna acción que tenga que ver contra el oro, mantenga eso porque eso sigue teniendo fuerza, direccionalidad alcista. ¿Okay? La plata también está retomando su movimiento alcista. De hecho, tiene una entradita un poquito más clara que la del oro, pero el oro es el que está marcando el camino. ¿Okay? El oro es el que está marcando el camino. Entonces, 3.200 sería el siguiente target. ¿Okay? Por ahí hablan de 3.500, 4.000, sí. Pero hay que ir, si va en futuro, con paciencia. Porque va a tener velitas rojas de retroceso. Y eso pues obviamente hay que entenderlo. Vamos a ver aquí si el SP500 ya
empieza a darse la vuelta o todavía no. El índice de China 50 sí, aquí está en pendiente positiva. Aquí está el SP500, vámonos a 15 minutos. Aquí tenemos, miren, el SP500 empezó a darse la vuelta con una vela de lo que llaman una vela envolvente. Si me voy al E-mini, miren esa vela en el E-mini, ¿ves? Por eso es que cuando hay niveles de volatilidad, hay que tener paciencia y esperar. No es siempre, pero casi siempre cuando hay estos movimientos volátiles, si el primer movimiento es al alza, el mercado termina cayendo. Si el primer movimiento es a la baja, el mercado termina girándose, dándose vuelta, ¿ok? Porque estos días los manejan son los bots, ¿ok? Los bots se programan, generan esas falsas rupturas y luego el mercado se gira al otro lado. Pero como el trader cuando está empezando, y me pasó muchísimas veces, uno es muy emotivo, entonces uno ve la vela roja, se quiere meter en short y fíjense, mira aquí está, todo el que se estaba metiendo en short porque el dato del Producto Interno Bruto salió bajo, lo están liquidando con esta velita verde. ¿Ok? Vamos a ver aquí el Nasdaq. Más bien el Nasdaq no se ha girado todavía con mucha fuerza, pero no debería tardar. ¿Ok? El Dow Jones, vean cómo se giró, retomó rápidamente. Volvamos a ver aquí a Bitcoin. Ahí está. Ahí le están dando a Bitcoin hacia abajo. Sin embargo, este patrón que está aquí, vean, está cayendo un poquito y vean que no está entrando tanto volumen comparado al que entró en el nivel de absorción. Hay que ver cómo termina esa velita de cerrar. Futuros. Aquí, esta resistencia 86.800, esta que vemos aquí es la que está tratando de bajar la velita, pero fíjense que después de eso no hay nada, prácticamente hasta la zona de los 89. Entonces hay que ver qué tanto la demanda puede consumirse todo este dinero que se está metiendo por aquí en short para continuar ese movimiento al alza. ¿Ok? Si entraron en este momento en esa caída, coloque un stop loss. Si le salta y usted puede volver a entrar. ¿Ok? Pero atentos a no comernos esos movimientos de mechazo. Por eso es que yo le digo, cuando usted está empezando en este mundo, estos días de datos de IPC, de empleo, de Producto Interno Bruto, uno a veces mejor se queda quietecito. Yo me mantengo en rojo, pero me mantengo dentro del mercado. Bueno, mi gente, lo dejo entonces por ahora. Veremos a ver más tarde qué sucede. Estaré haciendo otra actualización, otro videito de actualización u otro directo si tengo electricidad tranquila. Cuídense mucho. Gracias por los que conectaron por aquí un rato. Y los que ven esto en diferido, nos vemos ahora. Chao. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. I know you told your